Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Muy buenas. Hoy queremos hacer un vídeo en el que tenemos una avería bastante curiosa. Circulando con nuestro vehículo, como veis es un Audi A3, es un 2000 TDI, pues de repente nos saltaron todos los chivatos en el cuadro del vehículo, el chivato de batería, el de dirección, el de ABS, de repente se apagó nuestro cuadro y el vehículo se quedó sin dirección y tuvimos que parar en el arcén. El vehículo se quedó arrancado, pero marcaba fallos de batería y batería descargada. Como veis, ahora mismo si intentamos arrancarlo, poniendo el contacto, la batería está muerta. Entonces lo que vamos a hacer es revisar nuestra batería, porque por lo que hemos visto y como se puede comprobar, no podemos arrancar, tiene que estar completamente agotada la batería, pero tenemos que ver por qué la batería se ha agotado conduciendo nuestro vehículo. Puede ser un fallo de la propia batería, puede ser un fallo del alternador, de los bornes, de la conexión de batería, pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene y cómo está. Pues aquí tenemos nuestra batería, como veis le hemos conectado el polímetro, positivo y negativo, y vamos a ver qué voltaje nos da. 2,76, está más que agotada. La batería tiene que tener unos 12 voltios y medio para que podamos arrancar nuestro vehículo, pero con 2 voltios por 76, como veis tenemos la batería muy agotada. Lo que vamos a hacer es cambiar la batería, vamos a poner una nueva y vamos a comprobar nuestro alternador, porque no es normal que nuestra batería tenga 2 voltios. Entonces lo tenemos mal el alternador, como hemos dicho antes, o tenemos mal lo que es el conexionado con los propios bornes y por eso no carga nuestra batería y se va descargando poco a poco. Así que vamos a retirar la batería y colocar una nueva. Eso sí, para desconectar nuestra batería lo primero que tenemos que hacer es quitar el cable negativo y luego quitaremos el positivo, y para conectarla lo haremos a la inversa, primero el positivo y terminaremos por el cable negativo. Batería desconectada, hemos quitado el protector porque tenemos que acceder al tornillo que tenemos justamente ahí abajo para quitar la batería. Es un tornillo del número 13, lo que tenemos con la carraca, y ya podemos sacar la batería. Batería nueva, positivo y negativo, hemos puesto el anclaje de aquí abajo, vamos a conectar los bornes y vamos a hacer una medición de voltaje. También queremos mostraros que hemos cambiado los tornillos de los bornes, porque bueno, como hemos tenido ese fallo de alimentación a la batería, también puede ser debido a que no tenga una buena sujeción los bornes y no carga nuestra batería. Así que ponemos también los tornillos nuevos y vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Ponemos contacto, como veis, todas las señales del cuadro. Vale, tenemos también lo que es el capó abierto, pero bueno, vamos a revisarlo también ahora, la batería del alternador. Pero bueno, el resto de indicativos, como veis también del volante, son normales, también del SP. Es normal que se hagan estos indicativos después de un cambio de batería, pero luego conduciendo con él se van a ir quitando. Así que vamos a arrancar. Vale, pues arranca bastante bien. Así que ahora vamos a comprobar que nuestro alternador funciona correctamente y no tenemos ninguna avería más. Bueno, pues hemos hecho el arranque de nuestro vehículo, hemos puesto el polímetro y nos está dando un voltaje de 12 voltios y medio, así que nuestro alternador no está cargando correctamente. Vamos a tener que revisar lo que es el alternador y ver qué es lo que le está pasando. Bueno, pues hemos apagado el vehículo para que podáis escucharnos mejor. Como veis, el voltaje de la batería va bajando poco a poco, pero como os comentábamos antes, nuestro conector del alternador estaba un poco suelto. Lo hemos apretado bien. Esto es algo que realmente no se toca nunca, a no ser que tengas que hacer un cambio en este aparato, en el alternador. Realmente estaba flojo, no entiendo el porqué, si ha sido a lo mejor por la vibración, porque no está bien el conector, pero bueno, ya está bien apretado y nos carga nuestra batería. Muchas veces hay que revisarlo todo porque bueno, podemos ir realmente a la avería más gorda, que sería el alternador, pero realmente el problema lo tenemos en el conector. Así que como os hemos dicho antes, siempre hay que ir de menos a más. Una avería puede ser tan simple como un fusible o un relé y no el propio dispositivo a lo mejor que nos está marcando avería, en este caso el alternador.
Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!